en la propuesta que ha sido recogida en algunos aspectos por el informe entregado para el segundo debate. Lo primero es insistir que es necesario cumplir el precepto constitucional de invertir el 6% del Producto Interno Bruto en educación que ningún gobierno ha cumplido. En este contexto, la emergencia sanitaria develó la verdadera situación del sector educativo y una de las manifestaciones fue la salida del sistema de alrededor de 200,000 estudiantes. En enero del 2020, la Comisión de Educación declaró en emergencia el sistema educativo, pues 1.300.000 jóvenes ni estudian ni trabajan y un alto porcentaje de aquellos que acceden a los estudios superiores le apuestan a las carreras tradicionales, demostrando que es necesario cambiar el bachillerato general unificado por el bachillerato en ciencias, técnico, productivo, en artes, cultura y patrimonio. Además, la recuperación del componente vocacional que fue eliminado en el anterior gobierno. Se debe garantizar la conectividad gratuita en todos los establecimientos de educación pública. Otro axioma de una convivencia entre los actores del proceso educativo en el ámbito económico de los docentes es la recuperación de las 10 categorías del magisterio fiscal, cuya estructura del escalafón debe estar expresamente determinados en la ley. También destacamos la recategorización automática, avanzar en el proceso de equiparación salarial de la remuneración del magisterio con la escala salarial del sector público establecida en la LOCEP. El piso de dicha escala para el magisterio no será inferior al equivalente del 2.5 del salario básico unificado, que no significa un gasto público, sino que corresponde a la justeza de la labor del docente. Durante 10 años de vigencia por la presente ley, la sectorización es un derecho que muy pocos docentes alcanzaron. No es posible que este derecho se convierta en una suerte. Por ello es necesario la reforma para que se ejecute el traslado de su lugar de trabajo según el caso requiera, así como el intercambio voluntario de puestos entre maestros. El sistema educativo tiene un déficit de 70,000 docentes según estudios realizados por la Universidad Nacional de Educación. Por lo tanto, es necesario que se reincorpore al sistema educativo a los docentes que fueron despedidos o desvinculados durante el estado de excepción decretado por el gobierno nacional, justamente por la emergencia sanitaria del COVID-19. La afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de los docentes comunitarios tiene que ser una realidad, pues desde hace 15 años el Ministerio de Educación no ha cumplido con este derecho. Es necesario eliminar la precarización laboral. Cada año se debe realizar una convocatoria de los concursos de méritos y oposición. Debe tener fecha de inicio y de finalización. La tarea de protección de los derechos de nuestros estudiantes está bien concebida en este informe, pero, sin embargo, se le atribuye al DESE la competencia de vigilar, controlar y evaluar a los docentes de manera permanente, actividades que son propias de las autoridades institucionales en lo que se refiere al control de los maestros y esta evaluación es facultad del INEVAL y del DESE. Esto puede generar permanentes conflictos entre los docentes. Tenemos observaciones mismas que serán enviadas a través de Secretaría, una de las cuales justamente una de las observaciones es que la Junta de Resolución de Conflictos debe ser también la Junta de Resolución de Estímulos para el docente y no un ente de persecución. En este momento de crisis sanitaria, política y económica que atraviesa el país, es necesario regresar a ver a la base social de nuestra sociedad. Y una de esas bases justamente es la educación. Por ello, realizar las reformas de la Ley Orgánica de Educación Intercultural Bilingüe para garantizar que la educación no sea un privilegio, sino un derecho de todos, debe ser y es nuestra prioridad. La Asamblea Nacional tiene la oportunidad histórica de reivindicarse con el pueblo ecuatoriano y aprobar estas reformas a la LOI en una época que la palabra no se cumple, así sea con la mirada de la opinión pública, con una corrupción que corroe las entrañas de nuestra sociedad y en medio de una pandemia que es mortal, como lo es las causas de nuestra sociedad injusta. Les invito, señores y señoras asambleístas, de estar a la altura de estas circunstancias y colaborar con el desarrollo de nuestro país. Una de las propuestas de la Unión Nacional de Educadores es justamente la nueva escuela que debe ser integrada la solidaridad,
la libertad, el patriotismo y sobre todo el combate a la corrupción. Estas son lo que hemos presentado a la Asamblea Nacional, lo que se ha recogido de la ley y las diferentes observaciones. Muchísimas gracias. Escuchábamos a Isabel Vargas, presidenta de la Unión Nacional de Educadores del Ecuador, UNE. Ella inició haciendo hincapié que la emergencia reveló la situación de la educación y que existe un importante abandono de niños y jóvenes que no continúan estudiando. Seguimos escuchando la sesión. La comparecencia de la magíster